definiciones, ¿ya? Pero en castellano, lo que nos indica la insuficiencia cardíaca, la cual el corazón, cuya función es inyectar sangre y que esa sangre vaya a todita la economía, esa es la función. Cuando ya no cumple con las necesidades tisulares, entramos a una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a encontrar una serie de definiciones, una serie de etiologías, ¿ya? Y vamos a acabar hoy día con la fisiopatología. Entender la fisiopatología nos va a dar la facilidad de poder, de repente, sacarlos, el cuadro clínico, sacar los síntomas, sacar los signos. Y también te da el panorama para hacer el diagnóstico, ¿ya? La insuficiencia cardíaca ya está dicho que es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿ya? Y es más, es comparado con, o sea, en relación a su mortalidad, mata o produce más mortalidad que muchos cánceres, ¿ya? Inclusive el cáncer de mama. La insuficiencia cardíaca produce más mortalidad que la neoplasia de mama, ¿no? Solamente superado, por ejemplo, por el cáncer de pulmón. Entonces, esta disfunción cardíaca tenemos que entenderla y en estas prácticas vamos a tratar de cómo se debe enfocar, ¿ya? Entiendo que ustedes están saliendo son todavía estudiantes que están a la mitad de la carrera, ¿ya? Tienen que entender bastante bien la fisiología para entender cómo se llama lo que es insuficiencia cardíaca. Después vamos a ver cómo es la clasificación. Hay diferentes formas de clasificar, hasta 7 formas, ¿ya? ¿Y cuál es la más importante? ¿Cuál es, desde el punto de vista clínico, la que debemos tomarla? ¿Están escuchando ustedes otras voces en mi casa? Sí, de unos bebés. Unos bebés, ¿no? Esos bebés. Voy a tratar de que se callen, ¿ya? Un segundito. Disculpen la molestia. A ver, Fernando Valé. Sí, doctor. ¿Me puede definir qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo contra las paredes de las arterias. De las arterias, ¿no? Muy bien. A ver, Yanela Delgado. Yanela. Sí, doctor. Doctorita, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial?
Isabel Loaiza. Isabel Sí, Loaiza. doctor. Isabelita, dime cuál es la fórmula de la presión arterial. A ver, no recuerdo bien. Pero ¿tú crees que es Pero importante saber lo que es la presión arterial en lo que es insuficiencia cardíaca? sí, claro que sí, doctor. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay valores, hay datos de fisiología que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y Ok. mejor yo les voy a dar un pequeño repaso, ¿ya? Enfocado en falla cardíaca. Entonces voy a compartir voy a ubicar primero, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Están viendo esto? Sí, doctor. Amigos, Sí, doctor. a ver, Ventura, Alexander, Sí, doctor. Ventura. Alexander Ventura, Sí, doctor. ¿Me escucha? un poquito más fuerte, por favor, no escucho nada. Ahora, doctor. Mejor, mejor. Tienen que... Ya, a ver, léame lo que dice ahí. Fisiología JC. Ah, no sale la diapositiva. No, bueno, lo que yo puedo ver, doctor, es las carpetas y los documentos. Ah, perdón. Ahora, ¿qué hago? Estamos mal, creo, con esto. Haremos así. Ahora sí se ve, ¿no? No, doctor. No, doctor. Se ven sus archivos, doctor. Mis archivos, ¿no? Como presentación. Ventana. Ahora sí. No, doctor. Es que creo que el problema es que cuando usted presiona ventana, tiene que presionar directamente en la diapositiva para que aparezca la diapositiva. Porque si no, solo va a aparecer donde esté eligiendo para abrir la diapositiva. Pero estoy entrando al cuadro, a ese marco rojo del team. O sea, no sale acá. No. En la parte donde usted vaya a compartir, justo compartir, va a Sí. aparecerle dos opciones. Compartir ventana y toda la pantalla. Si usted presiona en ventana, tiene que presionar directamente en el PowerPoint. Y ya cosa que ya se va a ver el PowerPoint. Ah, entonces lo tengo que abrir el PowerPoint antes. Ajá, ábralo antes y al momento de usted compartir, selecciona ventana y justo en el PowerPoint. Ya, ahora sí. Pero igualito. Allá. Ahora sí.
Sí, Ya ahora sí también. se ve PowerPoint. ¿Qué están leyendo? Presión arterial, insuficiencia cardíaca y fisiología. Ya, y acá lo puedo magnificar. ¿Siguen viendo? Sí, Sí, ok. doctor, sí se ve. Y ahora sí, ¿no? Ahora también. Sí, doctor. Sí, sí. Ya, a ver qué dice Álvarez Jiménez. Doctor, sí, presente. Ya, a ver, Eh, ¿qué dice la pantalla? ya dice presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Perfecto. Entonces, su compañero al comienzo nos indicó que la presión arterial, por definición, ¿no? Es la fuerza que ejerce el volumen de sangre, que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿ya? Entonces, es necesario tener una buena presión arterial porque te asegura que haya una buena perfusión tisular. Y entonces, con una buena presión arterial, va a llegar a todos los tejidos de la economía. Todos sabemos eso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que desglosar la fisiología. Y la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. O sea que es una regla, es una fórmula directa. Si sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial y así sucesivamente con la resistencia vascular periférica. Entonces, Camila Manrique, Sí, doctor, presente. ¿qué es la resistencia vascular periférica? Doctor, según su nombre, resistencia como tal, es como la dificultad que opone el vaso para que pase la sangre, para que atraviese la sangre sobre el vaso. Claro que sí, entonces, y eso está dado por el grado de contracción o dilatación, ¿no? Porque si la resistencia vascular periférica se viene abajo, como por ejemplo en un shock hipovolémico o un shock anafiláctico, la presión se viene abajo. Entonces, qué importante es tener el tono de los vasos, sobre todo de las arteriolas, de las metaarteriolas, de la microcirculación. Entonces, ahí está el juego, ahí está la dificultad. Entonces, la resistencia vascular periférica de un paciente va a depender del grado de contracción o del grado de dilatación de los vasos, de la microcirculación, de las arteriolas. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia vascular periférica está controlado, esa contracción, esa dilatación está controlado por el sistema nervioso autónomo, por el sistema simpático o parasimpático. Pues también podría haber ciertas funciones locales, ¿ya? Que estén produciendo vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, un elemento importante en la presión arterial es la resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a qué es el gasto cardíaco. Ana Lucía Valdivia. Ay, Ana Lucía, ¿qué es el gasto cardíaco? sí me escucha, ¿no? Bien clarito y fuerte, muy Ya, bien. ya, doctor. Bueno, el gasto cardíaco es la capacidad de bombeo del corazón de latidos por minuto. Y bueno, el volumen eyectado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya, a ver, Sí. Daniela Villa. Sí, doctor, Danielita, ¿se me escucha? Daniela, un poquito más fuerte. Sí, doctor, es que mi micro está un poco mal.
¿Se me escucha? Ya, y mejor. Entonces está bien. Ya, solo es cuestión de levantar la voz. ¿Qué entiende Tengo por que gasto? apretar. El gasto cardíaco sería el volumen sanguíneo que eyecta el corazón por minuto. Por minuto. Entonces, vamos, de repente nos equivocamos, de repente decimos adecuadamente. Estamos en retroalimentación. Lo importante es que entiendan, que ustedes entiendan todas estas definiciones, estos parámetros hemodinámicos, que al final, si yo ahorita les muestro una diapositiva 2021, hay lo que se llama la cuatriterapia. Cuando un paciente entra con una fracción de eyección menos de 40, con una FE menos reducida, que es una forma de clasificar, entonces debe, según las guías, debe automáticamente entrar a una cuatriterapia. Pero eso ya es muy lejano. De repente con el tiempo van a decir en qué consiste esas 4 cosas importantes, 4 eslabones importantes. Y todo pasa por el entendimiento de la fisiología normal. Entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Cantidad de sangre que el corazón bombea que el corazón eyecta, que el ventrículo izquierdo eyecta en un minuto. Hola, Sábal María. Hola, Sábal. Hijita, dime, ¿cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Sería la frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólico. Muy bien. Es el volumen de eyección, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca, sin antes decir que la resistencia vascular periférica casi determina la presión arterial diastólica. Y el gasto cardíaco generalmente determina la presión arterial sistólica. Entonces, la resistencia diastólica y el gasto cardíaco sistólica. O sea, el corazón sistólico y lo que es periférico, la presión arterial diastólica. Entonces, el gasto cardíaco, como su compañera muy bien indicó, es el volumen de eyección o el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si yo aumento el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, mejoro la presión arterial. Jennifer Espinosa. Sí, doctor. Doctorita, hasta acá creo que todo está recontra fácil, ¿sí o no? Sí, sí, doctor. O sea, lo entiende perfectamente. Sí. Claro, es como una clase de vocales o una clase, la tabla del 1. Fácil, ¿no? Entonces, sí, seguimos adelante. Entonces, ya nos indicó la doctora que el volumen sistólico o el volumen de eyección es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido. En cada eyección se bota un volumen sistólico. ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca sigue dependiendo del sistema simpático, del sistema autónomo, ¿ya? Del sistema parasimpático, del sistema simpático, sigue determinando la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, a ver, Villa Ponce, Daniela, creo que ya le pregunté, ¿no? Joaquín Torres. Sí, doctor. Joaquín, dime, ¿usted de qué depende el volumen sistólico? ¿De qué características? ¿De qué depende el... ¿Qué Sí, sabe usted del volumen sistólico sistólico?
Bueno, básicamente depende de la precarga y la poscarga. La precarga estaría más relacionada con la distensibilidad de las fibras miocárdicas y la postcarga con la contractilidad. A ver. A ver, Coraima Prado. El volumen sistólico es el eyectado y Has hablado de precarga, de poscarga. ¿Qué es la precarga? la precardia en fisiología. ¿Qué es? O sea, ¿qué usted entiende por precarga? Precarga, Nos escuché ha dicho que precardia. precarga. Es el volumen que va a distender el ventrículo izquierdo o el derecho antes de que se inicie el proceso de contracción o la sístole. Es el volumen, me dice, ¿no? Ya. Sí. ¿Y qué es poscarga? La poscarga sería lo contrario. Sería cuando A ver, Fernanda Rojas. Sí, doctor. ¿Qué es la precarga? El volumen sistólico, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que en cada eyección ventricular, cuando hay contracción del ventrículo izquierdo, te sale una cantidad de sangre? ¿De qué depende esa cantidad de sangre? Del volumen diastólico final y el volumen sistólico final. ¿Del volumen sistólico final? Pero esos volúmenes están en relación a alteraciones. ¿Ya? Si un paciente está hipovolémico, de repente llega a menos volumen. ¿Ya? O si de repente usted tiene un shock anafiláctico, o sea, baja la resistencia vascular periférica y baja, de repente, al final va a repercutir sobre la cantidad de sangre que va al ventrículo izquierdo y baja el volumen sistólico. ¿Ya? Pero son otras cosas que debemos entender. Por ejemplo, la precarga, como dijo la compañera, es toda aquella fuerza o tensión que ocurre en el ventrículo. Pero ustedes saben que el ciclo cardíaco tiene diferentes fases. Esto es al final de la diástole. O sea, la cantidad de sangre que llega a esa etapa previa a la sístole, ese es el fin de diástole. O sea, toda esa fuerza, toda esa tensión que se origina en la etapa previa a la contracción, al sístole, eso se llama fin de diástole. Todo lo que pasa en ese momento, toda esa fuerza, toda esa tensión que distiende las paredes del ventrículo, tienen que ser al final de la diástole. Porque de esa cantidad de sangre va a determinar la cantidad de sangre que se va a inyectar. Entonces, si nosotros tenemos un corazón hipertrofiado, va a haber una cantidad que llega al ventrículo izquierdo, pero de repente no es la adecuada. ¿Ya? De repente solamente llega a 50 mililitros. ¿Por qué? Porque de repente está tan crecido y la cantidad que saca, hay una presión, pero el volumen sistólico siempre es un porcentaje.
Nunca lo que llega a 50 se vota 50, se vota un porcentaje. Entonces, si vota, digamos, 50, y si llega a 50, y yo voto, por ejemplo, un 60%, va a llegar un 30%, digamos. Entonces, hablando en términos generales, el gasto cardíaco ni se acerca a esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender acá? Que el volumen sistólico está determinado por tres cosas: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, la contractilidad es una función del miocito, de todas las funciones de automatismo, de inotropismo, hay una que se llama contractilidad de la célula cardíaca. Entonces, es la capacidad de acoplamiento que tienen pues las fibras de actina y miosina en el sarcómero del corazón para poder contraerse. Y esa fuerza es la contractilidad. Entonces, si hay más contractilidad, si hay una buena contractilidad, va a haber un buen volumen sistólico. En un paciente que tenga infarto agudo de miocardio, va a haber cantidad de miocitos que están débiles, no van a contraer. Entonces, por ese lado, pues la contractilidad va a bajar su volumen sistólico. Entonces, el volumen sistólico, Fernanda Rojas. Sí, doctor. ¿De qué depende el volumen sistólico? Bueno, como usted mencionó, de la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Y la contractilidad. Entonces, la precarga, ¿y qué es la precarga? ¿Qué es la precarga, doctorita? Doctor, la precarga viene a ser el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole. Muy bien. ¿Y de qué depende esa precarga? La precarga depende, uno, de toda la sangre que está yendo al corazón. Eso se llama retorno venoso. Depende de la contracción auricular, porque dentro de la fisiología del ciclo cardíaco hay una parte antes de la sístole que hay contracción auricular. Depende de ese. Y también depende del volumen de fin de sístole. Siempre que haya una eyección ventricular, siempre se va a quedar sangre en el ventrículo. No se bota todo. Entonces, fíjense, depende de la sangre que se queda, depende de la contracción de la aurícula y depende de toda la sangre que viene al corazón. ¿Me entiende, doctorita? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, pasamos a la poscarga. La poscarga es la fuerza que se opone a la eyección. O sea, todo es esa fuerza que genera resistencia. Cuando hay eyección ventricular, al botar, se bota contra una resistencia. ¿Me entienden? Esta resistencia se llama poscarga. Entonces, toda fuerza que se opone a la eyección ventricular se llama poscarga. Y bueno, en otras palabras, está dada por la resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? Ahora, lo que quiero que entiendan es
¿qué pasa en condiciones fisiológicas? Porque ustedes son jóvenes, ustedes van, ¿cómo se llama? Corren y elevan la frecuencia cardíaca. Cuando uno corre, el ser humano, al toque se activa la necesidad del cuerpo por hipoxemia, sensa tanto el riñón, tanto la suprarrenal, tanto la hipófisis, y siente que si estuviese con hipovolemia. Y al haber eso, al toque, el cuerpo, el sistema autónomo reacciona para adaptar ese problema, que es fisiológico. Usted corre, es un problema fisiológico. Cuando uno entra en insuficiencia cardíaca, es una noxa que tú tienes. Esa noxa hace que tu corazón entre en insuficiencia cardíaca. Mientras tú estás bien, hay mecanismos de adaptación fisiológica normal. Entonces, nosotros, cuando hay, por ejemplo, una necesidad fisiológica de oxígeno, de más sangre, porque la sangre lleva oxígeno, ¿el cuerpo qué usa? El cuerpo usa ciertos mecanismos. Y ustedes han visto que son los mecanismos de Frank Starling. Mecanismos fisiológicos. Entonces, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el grado de distensión de los miocitos. O sea, hasta cuándo las fibras de actina, las fibras de miocina, generan mayor acoplamiento, lo que va a dar mayor fuerza de contracción, mayor contractilidad. En otras palabras, si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Entonces, en fisiología normal, al aumentar la precarga, aumenta el volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llega al corazón, el corazón tiene la capacidad de todo botarlo. Todo lo eyecta. Llega más cantidad, llega más. Ustedes llegan hasta 150 haciendo ejercicio, jugando pelota. Todo eso, tu corazón, como está sanito, tiene la capacidad de eyectarlo. ¿Y qué pasa si ¿cómo se llama? Hay aumento de la poscarga? Desde el punto de vista fisiológico normal. Va a disminuir el volumen sistólico. Entonces, sí, pero estamos en fisiología normal. En otras palabras, si tenemos un aumento brusco de la poscarga, el corazón, que es normal, se adapta. ¿Por qué se adapta? Por los mecanismos de Frank Starling. Y al adaptarse, va a aumentar el volumen de fin de sístole, y este volumen de fin de sístole va a aumentar la precarga, como ya lo hemos estudiado más antes. Al aumentar la precarga, como está acá más arriba, aumenta el volumen sistólico. Más sangre, más se bota. Estamos en condiciones fisiológicas, por lo que se debe hablar que en condiciones fisiológicas el aumento de la precarga determina el volumen sistólico en condiciones normales. Porque así aumente la poscarga, al final va a acabar el aumento de la precarga. Y va a aumentar el volumen sistólico. Al aumentar el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si el ser humano necesita más demandas para su metabolismo, van a ser cubiertas adecuadamente en un paciente sano. Hasta acá todo está como la tabla del 1.
Camila Cuba. Sí, doctor. Hasta acá todo fácil, ¿no? Sí, doctor, se entendió bien. Muy bien. Esto es importante cuando ustedes me hablen de la fisiología, de la insuficiencia cardíaca, porque nosotros vamos a actuar desde el punto de vista médico, porque ya los mecanismos fisiológicos se agotaron. Ya los mecanismos de Frank-Stalin se agotaron. Entonces, ¿cómo yo trato una resistencia? ¿Cómo yo trato una congestión? ¿Cómo trato una estimulación del sistema renina-angiotensina? ¿Cómo trato un exceso de catecolaminas? O sea, todo ese fenómeno que es cíclico y comienza a dar vueltas y daño y más daño y remodelación y peor, más daño y más daño, solamente con medicamentos. Y hasta hace una década, toda la medicación que se usaba no servía. Entonces, parece que ya estamos entrando con otro tipo de medicación y también depende del momento que uno utilice los medicamentos. Entonces, en condiciones patológicas, el aumento de la precarga va a producir daño. Porque esa precarga, todo eso, genera pues consumo de oxígeno y al final acaba en daño, el aumento de oxígeno genera más daño. En condiciones patológicas, quien determina el mejoramiento, digamos, de la persona es la poscarga. En condiciones normales, fisiológicas normales, el volumen sistólico está definido por la precarga. Entonces, ¿por qué? Porque los mecanismos de Frank-Starling no funcionan. En condiciones patológicas, el principal determinante del volumen sistólico es la poscarga. ¿Y por qué? Porque cuando está aumentada la poscarga, digamos, nosotros le damos fármacos. Y los fármacos, por ejemplo, enalapril, hidralazina, son drogas vasodilatadoras. Es un ejemplo, son drogas que producen vasodilatación. Al producir vasodilatación, disminuyen la poscarga. ¿Vale? La poscarga es la resistencia que se opone a la eyección ventricular. Al darle hidralazina, producimos vasodilatación. Al producir vasodilatación, disminuimos la poscarga. ¿Y por qué? ¿Por qué nos metemos en la poscarga? Porque en la precarga ya no se puede generar más tensión, más distensión de las fibras de actina y miosina. ¿Ya? Se han separado tanto que los miocitos se vuelven más débiles. En vez de dar una contracción adecuada, se da una contracción más débil. El corazón está más débil. Por eso que en la precarga se produce más daño. La poscarga también produce daño, sino que nosotros entramos con medicamentos para mejorar a ese paciente. Entonces, al mejorar la poscarga, obviamente que bajamos la resistencia vascular periférica y elevamos el volumen sistólico. Al producir esto, al bajar la resistencia y aumentar el volumen sistólico, aumentamos el gasto cardíaco. Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, vamos a elevar la presión arterial. Y otro elemento más que deben estudiar es la presión arterial media. A ver, Cama, Alexandra Cama.
Sí, doctor, presente. Hijita, dime, ¿qué entiendes por presión arterial media? La presión arterial media podríamos definirla como, bueno, podemos medirlo con lo que es la presión arterial tanto sistólica y diastólica, o sea, se obtiene mediante una fórmula esta. O sea, es un punto medio. A ver, otra personita. A ver, Gallegos, Laura. Sí, doctor, buenas noches. Dígame, ¿es mejor la presión arterial, así que nosotros usamos 120/80, o es mejor la presión arterial media? ¿Cuál sería la más adecuada? ¿O son iguales? Bueno, doctor, tengo entendido de que la presión arterial media está establecida justo en estos 120/80. Entonces, creo que se definiría mejor en una presión arterial media. O sea, ¿es igual que una presión arterial? O sea, tú le tomas a un paciente, suponiendo, tu papito ¿cuánto tiene presión sistólica? 120. ¿Cuánto tiene presión diastólica? 180, digamos. ¿Cuál es su presión? 120/80. ¿Y es igual que hablar presión arterial media? No, doctor, la presión arterial media sería la presión sistólica menos la presión diastólica sobre 3 más la presión diastólica. Vendría a ser esa la fórmula que se utiliza para hallar la presión arterial media. Qué rápido es para buscar, ¿no? Entonces, claro, Claro. Claro, son rápidos alumnos para buscar. Ya, entonces, ¿qué entiendes con esa fórmula, pues? En otras palabras. Doctor, yo creo que es así como en estadísticas que sacamos el promedio, es como lo normal, digamos, ¿no? O sea, a eso creo que se refiere, a la media en estadísticas, como lo queremos ver. Entonces, por eso hallamos esa fórmula, para poder hallar, digamos que un valor más constante, tal vez. ¿Pero qué repercusión tiene eso con el ser humano? Si es una media, no sé, pues, entonces es igual estudiar con la presión arterial normal, o sea. Podría reflejar que la presión sistólica a ver. Bueno, seguimos, ¿ya? La presión arterial media, o también a veces llaman tensión arterial media, es la mejor determinación que indica que hay una adecuada perfusión tisular. Tú, con la presión normal que tú tienes, no indica que está adecuada la perfusión de los tejidos. ¿Me entiendes? Con una presión X, presión arterial normal, digamos. No refleja que tus tejidos estén llegando adecuadamente oxígeno. O sea, desde el punto de vista fisiológico y biológico para el ser humano, se dice que la PAN, mantener una PAN adecuada dentro de los términos, dentro de los márgenes normales, te está indicando que la sangre está llegando en forma adecuada en los tejidos y se da en la diástole. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica PAN?
Si tiene relación con irrigación, con perfusión tisular. Si es adecuado o no adecuado la perfusión tisular. Si está dentro del 70 sobre 105, sí tú puedes de manera categórica indicar este paciente tiene adecuada perfusión tisular. Mientras eso no pasa con la presión arterial normal. Entonces, fórmulas hay varias, pero llegan a lo mismo. Yulisa Villalta. Sí, doctor. ¿Qué es la PAN? Sería la presión arterial media. ¿Qué más? Luego sigue la presión sistólica, más la presión diastólica, 2 sobre 3. Con eso entiendo de que sabes leer, ¿no? No, es que pensé que me estaba diciendo que lea la fórmula. Bueno, sabes leer. Es bueno eso. Lo que quiero que entiendan es que la tensión arterial media es aquella tensión, aquella presión que se necesita para que la sangre llegue adecuadamente a los tejidos durante la diástole. Qué importante acá es la diástole. O sea, la presión de diástole es la que te va a dar la presión arterial media. Entonces, si decimos que un paciente tiene una presión arterial media adecuada, nos indica que está bien perfundido. Buena perfusión. Después, hay diferentes términos que también deberían aprender, porque lo vamos a tratar en falla cardíaca. Como por ejemplo, el primero que está ahí, ¿no? El volumen final de diástole. O sea, mira, toda la cantidad que tiene la sangre antes de la eyección, antes de la sístole. Volumen, justo lo que nosotros hablábamos, volumen de fin de diástole. Tiene un promedio de 100 mililitros. O sea, siempre va a haber ese promedio. O sea, en cada corazón, al final de la diástole, va a tener generalmente 100 mililitros. Entonces, ya ustedes entenderán que si va a haber diferencias si es que llega a 120, si que llega porque hay ventrículos dilatados, y en vez de 100 hay 120. Y en otros están hipertrofiados. En vez de llegar a 100, llega a 50, llega a 60 mililitros. Hablando en cantidades absolutas. Volumen sistólico, lo que hablábamos. Una determinante de la presión arterial, del gasto cardíaco. ¿Ya? El volumen sistólico es la cantidad que sale en promedio en cada eyección, en cada contracción del ventrículo izquierdo. Y generalmente es 60 mililitros. O sea, llega el volumen diastólico final, 100 mililitros, y en esa eyección bota 60, no lo bota todo, queda una cantidad. Y eso es lo que queda, el volumen de fin de sístole. Cuando ya se contrajo el ventrículo izquierdo, quedó pues esa cantidad, 40, que es lo que queda de los 100 mililitros, hablando en cantidades aparentemente normales. ¿De acuerdo? Entonces, acá aparece un término que se llama fracción de eyección. Y la fracción de eyección es un dato que se indica en porcentaje. Y es el porcentaje, como es un valor porcentual, es el porcentaje del volumen diastólico final
o volumen de final de diástole que se eyecta en cada latido. Ese porcentaje se llama fracción de eyección. Ese porcentaje, si nosotros acá lo vemos con estos números 100, 60, 40, generalmente es 60%. Si sería lo ideal acá, de 100 mililitros, que bote el volumen sistólico 60, el porcentaje que bota, ¿qué es el volumen, la fracción de eyección? El porcentaje de 100 mililitros. Y supongamos que sea el 60%, sería 60 mililitros. O sea, estos datos son pues, en condiciones normales. Entonces, actualmente, casi todos en cardiología van a ver que se clasifica y se trata en relación a la fracción de eyección, ¿ya? En la cual hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Entonces ya no va a ser 60%, va a ser 40%. O sea, menos de 40% ya tiene nombre de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y a qué está dado? A menos de 40%. Entonces van a ver que va a haber gente que está en insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que sale por encima del 50%. Ya, esa es la fracción de eyección, pero ese paciente X está en insuficiencia cardíaca y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una fracción de eyección normal? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. El volumen final de la diástole diastólico es igual al volumen telediastólico, ¿verdad? Al volumen telediastólico. Ajá. Es que escuché ese término, ¿es lo mismo? Eso lo vamos a ver. Déjame revisarlo un poco más esa parte porque es puramente fisiología, ¿ya? Aparentemente no me parece a mí, ¿ya? Pero para la siguiente práctica te voy a aclarar ese tema. Recuerda que yo soy clínico, ¿ya? Y tengo que yo también repasar. Si yo te digo ahorita un dato, de repente me puedo equivocar, ¿ya? Gracias. Yo para la siguiente te digo con bastante precisión si es lo mismo, porque parece tele todo, ¿ya? O me parece que es una parte de todo el ciclo cardíaco, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Así quedamos entonces. Entonces empezamos con la exposición que es rápida, van a ser solamente definición, etiología y van a ser fisiopatología. ¿Vamos? Sí, doctor, ahorita presento la A pantalla. ver, lo que no, acá, el delegado del grupo 14, ¿me da su nombre completo? Gianfranco, ¿crees, no? Sí, doctor, Gianfranco Rondón Fucafuca. Acá pone delegado. Mi otra hoja. ¿Dónde está mi otra hoja? Del grupo 3 es la doctorita. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Yumi Angles. No te escucho bien. Yumi Angles, ¿no? Yumi. La hijita ya. Angles, Cáceres. Ya. ¿Me indica quién va a exponer? Yo creo que en las prácticas debemos andar un poco lentos para poder comprender las cosas, ¿ya? Si corremos, de repente se nos complica, muchos datos. Entonces vamos así,
lentamente, pero comprendiendo cada tema. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí, somos del grupo 14. ¿Ya? Sí se logra ver la pantalla, ¿verdad? ¿Ven Sí. el slide? Un corazón de bilucho está ahí ya. ¿Qué más? Okay. Ya, Entonces grupo vamos a 14. presentar. ¿Quién va a exponer? Me tiene que ver el nombre. ¿María Carolina? No, doctor, yo solo estoy compartiendo. Ah, usted solamente comparte. ¿Quién va a exponer? Vamos a exponer varias personas, doctor. Ya, ¿quién empieza entonces? Me avisan para anotar. Yo, Sebastián Torres. Sebastián, ¿no? Sebastián Torres Cornejo. Ya. Sí. Ya, te escucho, amigo. Bueno, ya habiendo tenido una introducción sobre la insuficiencia cardíaca, vamos a ver qué es la insuficiencia cardíaca, cuál es su definición. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, básicamente es un síndrome clínico. Este síndrome clínico presenta disnea, que es la sensación de falta de aire, fatigabilidad, que también es muy importante en insuficiencia cardíaca para diagnosticar, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, incluso también cuando se está en reposo. Y estas podrían o no estar asociadas a retención hídrica. Podría presentarse eventualmente un caso de edema o ascitis incluso, que ya posteriormente se va a ver. Ahora bien, esto se produce porque los ventrículos, como sabemos, no tienen esa suficiencia como para bombear el volumen de sangre necesario que requiere los tejidos de nuestro organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, doctor. Ahora vamos a hablar de los tipos y formas clínicas de presentación de la insuficiencia cardíaca. Bueno, primero vamos a tener... perdón, doctor. Yo soy Gianfranco Rondón. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a tener tipos y formas clínicas de presentación de esta y vamos a tener dentro de esta lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La insuficiencia cardíaca aguda se va a caracterizar por disnea cardiogénica, que es aguda, y los signos que se va a presentar van a ser congestión pulmonar, que va a incluir un edema agudo de pulmón. Además, el término de insuficiencia cardíaca aguda incluso puede ampliarse también al shock cardiogénico, que es un síndrome caracterizado por hipotensión. Ahora, la insuficiencia cardíaca crónica es... Gianfranco, Sí, doctor. un segundo. Yo le indiqué a tu delegado que solamente hagan etiología, definición, etiología y fisiopatología. Lo que es tipos, formas de clasificación, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya, yo quisiera que tú este tema lo hagas en la siguiente clase. Y pasemos al compañero que va a hacer etiología. Porque quedamos definición, etiología y fisiopatología. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es tipos, formas clínicas, lo hacemos el día de mañana. Entonces, te vas a guardar hasta mañana para que expliques. ¿Quién va a ser etiología? ¿Ya? Es que así quedamos. Etiología. Ya, a ver. Yo, doctor Marcos Bustos. Siguiente diapositiva, por favor. En la etiología hay, bueno, encontramos tres formas de clasificarlo. Etiopatogénicamente, para no agrandar a grandes detalles, hay más de una posibilidad o causas, entre las que vamos a mencionar de forma muy rápida. Va a ser, por ejemplo, va a ser primero, enfermedad coronaria. Esta pues presenta tanto una isquemia miocárdica irreversible y recuperable, o también se le llama miocardio invernado. Está muy asociado con la isquemia, o sea, esta isquemia con el infarto de insuficiencia cardíaca. Ahora,
en la mayoría de casos se va a un tipo de tratamiento que es la revascularización y esta consiste en prevenir el deterioro del miocardio sano y restaurar el miocardio invernado. Siguiente, por favor. Luego está la hipertensión arterial, lo cual está muy arraigado a la probabilidad de padecer una insuficiencia cardíaca. Como ya lo hemos visto, tiene que ver mucho con la buena presión arterial. Entre ellas, también los factores son externos, por ejemplo, la alimentación, el estilo de vida, a la edad y también si tiene un antecedente de congénita. Siguiente, por favor. Y bueno, por mi parte, hasta valvulopatías, que pueden ser degenerativas, reumáticas, infecciosas, como una endocarditis bacteriana por estreptococos, o una congénita. Entre ellas también se encuentra, bueno, las más famosas son la tetralogía de Fallot, o también el síndrome de alcoholismo fetal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con la clasificación etiopatogénica, bueno, vamos a tener primero las miocardiopatías, que básicamente son enfermedades primarias o secundarias del músculo cardíaco, que también podrían ser inflamatorias. Estas enfermedades del músculo cardíaco lo que van a hacer es dificultar que el corazón pueda bombear sangre normalmente al resto del cuerpo. En otras palabras, insuficiencia cardíaca. Es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, respecto a las cardiopatías congénitas, estas obviamente son problemas estructurales que tiene el corazón que se han desarrollado durante el periodo embrionario y las personas ya vienen con estas alteraciones, defectos desde el nacimiento. Respecto a las enfermedades de pulmón grave, estas, la repercusión que van a tener en el corazón sería un cor pulmonare, por ejemplo. Dentro de las diferentes enfermedades pulmonares, dentro de los diferentes tipos de enfermedades pulmonares, las que más van a afectar son aquellas que son causadas por coagulación, cicatrización o inflamación de vasos que estén en el pulmón. Entonces, esto podría desencadenar, como ya dije, un cor pulmonare o empeorar el fallo cardíaco que pueda también deberse a otras causas. Y la diabetes, que estas personas son personas que por lo general, obviamente no todas, pero generalmente presentan sobrepeso, hipertensión, enfermedad coronaria. Y además de la diabetes, este sobrepeso, hipertensión y enfermedad coronaria, como ya se expuso también con anterioridad, van a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, una combinación de todos estos factores ya mencionados, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, enfermedades de pulmón graves y diabetes, van a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y respecto a la etiología, puede ser definida como una relación de causa-efecto. Sin embargo, esta relación de causa-efecto no necesariamente debe darse. Porque, por ejemplo, pueden haber pacientes que no presenten todas estas causas para que desencadene una insuficiencia cardíaca. No necesariamente, obviamente, debe tener diabetes o fiebre reumática, como podemos observar ahí, y la imagen nos ilustra un corazón sano versus un corazón insuficiente. Doctor, soy Camila Manrique. Continuando con la explicación de la clasificación etiopatogénica, una de las causas más comunes respecto a esta clasificación es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, miocardiopatías dilatadas y las valvulopatías como tales, como ya se explicó anteriormente. De estas cuatro causas, las más comunes son las dos primeras, que es la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, incluso en los países más desarrollados. Cabe mencionar un pequeño criterio que es importante recordar, son los criterios de Framingham, que es necesario para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No los voy a mencionar todos, pero estos criterios son necesarios para realizar un correcto diagnóstico, sobre todo cuando hablamos de la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica.
Estos dos casos, al ser los más comunes, se debe controlar, ya que la hipertensión arterial tiene un tratamiento, por lo cual es necesario tener un óptimo tratamiento de la hipertensión arterial y prevenir las cardiopatías isquémicas que se puedan producir. Un factor de riesgo, como se menciona en la clase, es la hipertrofia ventricular izquierda. Esto es evidente ya que al estar el ventrículo hipertrofiado, la eyección y el volumen sistólico no va a ser el adecuado y la perfusión tisular tampoco va a ser la adecuada. Entonces, este es un factor de riesgo para determinar si es, en un caso posible el paciente pueda sufrir insuficiencia cardíaca. Otro dato interesante también es la depresión de la función sistólica, que básicamente es un problema fisiológico en aquellas personas que son menores de 75 años. Entonces, en resumen, respecto a la clasificación etiopatogénica, las dos causas más comunes es la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica como tal. Pero cabe mencionar que la insuficiencia cardíaca puede empeorar por distintas circunstancias, que son los factores desencadenantes que a continuación van a exponer. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los factores desencadenantes, su identificación es igualmente importante, ya que pueden deteriorar gravemente lo que es la función cardíaca de un miocardio sin reservas. Bueno, a veces los primeros síntomas de esta insuficiencia cardíaca pueden aparecer por alguna de estas causas, que pueden ser de origen cardíaco, como es la arritmia o el uso de un fármaco, digamos, bloqueadores beta o algunos fármacos antagonistas de calcio y antiarrítmicos, o también puede ser de origen extracardíaco, como lo son, bueno, determinadas situaciones clínicas, como podemos ver, situaciones de alto gasto cardíaco, como son en la anemia, en el embarazo, y bueno, también tenemos en el aumento de las demandas metabólicas, pueden ser infecciones o ejercicio físico desproporcionado, en el aumento de la presión arterial sistémica, por ejemplo, en una crisis hipertensiva o también en la presión arterial pulmonar, y también en la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de catecolamina, como en crisis emocionales, fármacos o drogas también, y puede ser también en una suspensión del tratamiento o incumplimiento de la medicación. Y bueno, este es un factor de agravamiento más frecuente en la insuficiencia cardíaca y puede dar un pronóstico muy... vale. Siguiente. Y ya, doctor, eso sería todo con respecto a la etiología y la definición. A ver, vamos a ver. Grupo. Fernando Ale. Fernando Ale. Fernando Ale. Sí, doctor, ¿se escucha? Ya. Fernando Ale, dime, a ver, según lo que te ha explicado sus compañeros, cuando nosotros estudiamos semiología, tenemos que entender de que tenemos que, en un global, en un escenario global, de tener en mente no las principales causas, sino la gran mayoría de causas que pueden acudir a un hospital. Ya, y en esa línea, dígame, señor, ¿cuál es su nombre? Ale, ¿no? Fernando Ale. Dígame 10 causas de insuficiencia cardíaca. Ya, la principal me parece que sería la hipertensión arterial.
Después cardiopatías isquémicas, miocardiopatías, bueno, estenosis valvulares, arritmias, enfermedades pericárdicas o como pericarditis constrictiva, quizá. Diabetes también. Doctor. Cuando yo hablo de etiología, me tienes que dar el nombre completo de la enfermedad. Ya. Puedes decir enfermedades valvulares, enfermedades, o sea, en general. Me puedes decir enfermedades del corazón, enfermedades del tórax. O sea, cuando tú respondas algo, si yo ahorita yo te tomo teórico práctico, cuando uno habla de etiología, me estoy refiriendo a qué enfermedades pueden producir insuficiencia cardíaca. Y no puedes decirme así en forma general. Dime una enfermedad, dime estenosis mitral, ya está, puede producir. Ustedes estudian todo lo que es estenosis mitral, van a ver que dentro de toda su evolución puede acabar en insuficiencia cardíaca. ¿Sí o no? Entonces, hay que responder de manera adecuada. Después, en el teórico práctico van a decir, ¿por qué me jaló? Ahora todavía estamos para aprender, ¿ya? En todo caso, dime, pues, dentro de la enfermedad miocárdica está la de etiología isquémica. Y la principal está, pues, el infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Ya, te escucho. Ya. Eran 10, le mencionaba directamente la hipertensión, la enfermedad coronaria, y pues la... Hipertensión arterial. Puede haber hipertensión pulmonar, hipertensión. Puede haber un montón de cosas. Por favor, no sé si me entiendes. Dime el nombre de la patología completo, por favor. Ya. Trata de aprender así. Hipertensión arterial, bueno, las miocardiopatías isquémicas, esta isquemia, también la fibrosis del miocardio, diabetes, obesidad, de las valvulopatías que le decía puede ser la estenosis aórtica o, bueno, sí, esa pues, la estenosis aórtica, alcoholismo, me parece que voy, bueno, no estoy muy seguro. Bueno, la diabetes, diabetes mellitus. Bueno, y las hipertrofias del ventrículo izquierdo, que bueno, dentro de las estenosis subvalvulares, ¿no? Creo que eso estaría, ¿Tú crees que habrá unas 30 causas de insuficiencia cardíaca? En realidad sí. Puede haber, ¿no? Cualquier condición que lleve a una sobrecarga hemodinámica. Ya. Yo tengo un cuadrito en el cual vamos a ver mejor eso, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, ¿ven esa parte? ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya, entonces ustedes van a ver que siempre está pues la hipertensión. Antes que todo, la definición, hay diferentes formas, ¿no? de definir la falla cardíaca. Pero siempre es un síndrome. Y como es un síndrome, posiblemente sea
o de repente si esté dispuesto o hay la capacidad de hacer un diagnóstico solo porque es síndrome, o sea, o hacer un diagnóstico de punto de vista semiológico, clínico. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que de repente solamente para diferenciar qué tipo de falla cardíaca podría ser el uso de otros medios, ¿no? Como la ecocardiografía o laboratorio. Entonces es un síndrome clínico provocado por la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Adecuado para quién? Para las necesidades metabólicas del cuerpo, del organismo. ¿Ya? Pero últimamente, el último consenso de la AJA, de las sociedades de cardiología, tratan de poner de otra forma la definición, y es la que deben aprender ahora, porque la que les he dicho anteriormente es la clásica, la antigua. Entonces, la nueva definición, que la tienen que poner en su diapositiva, es la que más o menos dice que es un síndrome clínico provocado por un daño funcional o estructural del corazón, ¿no? Que no le permite ni llenarse y o vaciarse de manera adecuada. O sea, cuando habla de llenarse, está hablando a la diástole, al volumen diastólico final. Y cuando habla de vaciarse, está hablando pues, de la eyección ventricular, de la parte sistólica. Entonces, que quede claro esto en cuanto a la definición. Es un síndrome clínico, ¿ya? Que se provoca por un daño funcional o estructural que no le permite al corazón ni llenarse ni vaciarse de manera adecuada. Entonces, acá vemos que tenemos varias enfermedades que tenemos que tenerlas en mente. Porque para mí, yo he tenido falla cardíaca con pericarditis constrictiva. He tenido falla cardíaca por fibroelastosis endomiocárdica. He tenido falla cardíaca por anemia severa de 3 que tenía pacientes. He tenido falla cardíaca en sepsis. Sepsis es un cuadro común, shock séptico. He tenido falla cardíaca con pacientes con crisis tirotóxica. He tenido falla cardíaca en pacientes embarazadas. Problemas de falla cardíaca en full pacientes renales. He tenido fallas cardíacas en pacientes con arritmias cardíacas. Bien sea FA, taquicardia ventricular, o también falla cardíaca por bradicardias, bradiarritmias severas, enfermedades del nodo. ¿A dónde quiero llegar? Que ustedes tienen que aprender a tener etiologías. Falla cardíaca no es sinónimo de hipertensión, no es sinónimo de infarto agudo. Y ustedes en el tiempo le van a dar la razón, porque van a encontrar muchas causas que obviamente que más frecuente hipertensión y isquemia, pero vamos a encontrar un montón de causas. Y eso tiene que estar en nuestra lente, en nuestra memoria, en nuestra cabecita. He visto falla cardíaca en pacientes que reciben tratamiento anticanceroso y hacían falla cardíaca severa, que tenían que suspender la medicina para el cáncer. Entonces, imagínense todo lo que hay. Daños tóxicos, daños por alcohol, por cocaína. Maradona hizo falla cardíaca por cocaína. Hemos visto acá en el hospital por cobre. Por cobre hemos visto. Por hierro. ¿Y qué decir de un montón de medicación?
un montón de medicamentos que pueden producir insuficiencia cardíaca. Tenemos cantidades de pacientes oncológicos y reciben, pues, a nivel del tórax radiación y produciendo daño miocárdico, acabando en falla cardíaca. Entonces puedo continuar en un montón de enfermedades. A mí acá me salen a unas de mucho interés para mi persona y mi especialidad, haber visto pacientes con lupus, con falla cardíaca, con artritis, Chur-Strauss. Entonces, amigos, tenemos full causas. Todas estas causas han debido ponerlas en sus... Mañana hacemos clasificación, ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, hemos visto problemas hormonales, nutricionales, la clásica enfermedad de Payet, el beriberi. Y hay también patologías idiopáticas. Hay lo que es miocardiopatía restrictiva. Así nace el paciente, pues. O también pacientes con distrofias. Entonces, que quede claro, y estos cuadros lo encuentran en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio, que tenemos 30 causas, nos ha resultado chico. Entonces, que ustedes me digan 15 y tengan en mente que hay muchas causas que requieren analizarlas, que requieren... yo, para hacerle casos clínicos bacán, yo recuerdo que un paciente con HIV hizo por el elemento viral, hizo insuficiencia cardíaca. Es joven, no tenía nada de hipertensión, no tenía nada de isquemia del corazón. Era viral, había hecho una miocarditis por HIV. Bueno, creo que eso es todo, ¿ya? Me han entendido en lo que es definición y en lo que es etiología. A ver, José Luis Delgado. José Luis Delgado. Sí, doctor. ¿Qué opina de la etiología? Bueno, como usted lo decía, hay muchos trastornos que van a conducir a esta alteración, ¿no? Y o conducir directamente o predisponer al paciente para desarrollar insuficiencia cardíaca. Bueno, hay que entenderlo así, ¿no? Que tenemos muchas causas etiológicas. ¿Qué es lo que vamos a seguir a continuación? ¿Hacemos mañana fisiopatología o siguen todavía? ¿Tienen fuerza? Ya yo me he cansado ya. ¿O quieren seguir? Depende de ustedes. Doctor, ¿podría ser mañana? Sí, doctor, podría ser mañana. Muy bien. Estudien bien fisiopatología porque también les voy a preguntar. ¿De acuerdo? Y mañana me va a agregar el otro grupo, me va a hacer formas de clasificación. Y para la siguiente semana, el otro grupo, el que me va a hacer mañana fisiopatología, me va a hacer sintomatología. ¿Qué es lo que nos importa en semiología? En sexto año hago bastante lo que es terapia, esas cosas, ¿no? Con el tiempo ustedes van a hacer más tratamiento. Pero mañana hacemos fisiopatología y hacemos clasificación. ¿Cómo clasificamos las fallas cardíacas? ¿Ya? Y para el día jueves me van a hacer sintomatología. ¿De acuerdo? Delegados. Doctor, mañana es jueves.
Mañana doctor. es... Jueves. Mañana es el último día, ¿ya? Sí. Pucha. Hasta donde lleguemos, ¿no? Pues. Fisio y clasificación, ¿ya? De repente Ya, nos vamos doctor. en ¿cómo se llama? Está bien, En doctor. cuarto año, Gracias, doctor. ¿ya? Pensé que un día más nos faltaba. Entonces ya mañana vemos fisio y clasificación, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, entonces hasta mañana a estudiar entonces, ¿ya? Gracias a todos ustedes. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Mañana, Gracias, doctor. doctor.